Buenas tardes, soy Macri Rosado, este es el programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola Macri, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a examinar este tema que ya habíamos adelantado en otras ocasiones. Es sobre el fraude procesal, que no es otra cosa más que la invención de pruebas, la falsedad de testigos, a veces documentos en los juicios desde el penal, civil y laboral. Sí, una figura que hace poco los diputados, a propuesta del Ejecutivo, establecieron dentro del Código Penal para sancionar a quienes pues presenten documentos apócrifos o incluso testimonios que no sean reales dentro de un proceso. Por eso, bueno, quisimos preguntarle a especialistas, abogados, en qué consiste esta figura, bueno, qué es lo que se tiene que hacer, si realmente va a funcionar haberla tipificado dentro del Código Penal. Vamos a ver qué nos dijeron. Considero que la figura que acaban de promulgar está con dedicatoria para los abogados. Sin embargo, en mi opinión, es un mejoral para un problema que es mucho más grande. Yo considero que no solamente tiene que abarcar al ejercicio profesional, concretamente al sujeto, el abogado, porque normalmente cuando se incurre en fraude procesal, pues es porque justamente se lo está solicitando un particular. Un particular le hace una petición, le hace una solicitud. Tenemos que hacer es fortalecer un tema que se ha dejado de lado. Y el tema que se ha dejado de lado es la facilidad con que actualmente se puede convertir en profesional del derecho. Existen más de 40 universidades o escuelas en el Valle de Toluca que preparan en la licenciatura en Derecho, dándoles las clases los fines de semana. ¿Cómo podemos nosotros esperar que un abogado no cometa fraudes procesales cuando estamos produciendo abogados de fin de semana? Cuando estamos produciendo abogados que ya no hacen una tesis, abogados que ya se titulan con un promedio. Entonces, que si queremos realmente pensar en un ejercicio profesional ético, deontológico, tenemos definir el perfil del abogado del siglo XXI. Definir los programas de enseñanza del abogado del siglo XXI en el que se incluya una verdadera capacitación y una verdadera ética en el ejercicio profesional. La colegiación necesaria para los abogados que van a generar un ejercicio profesional. Y número 3, la creación de una comisión de arbitraje jurídico. Y al abogado ético le tenemos que dar de dos formas. Primero, prepararlo, capacitarlo, influirle valores deontológicos, y por el otro lado, que exista una rendición de cuentas en el ejercicio profesional, y por el otro también la responsabilidad que tiene la sociedad, porque si un justiciable acude a un abogado y le pide que aporte pruebas falsas, el abogado no las va a aportar para él, las va a aportar para él, para llevar a cabo o para ganar su asunto. Entonces también habrá que preguntarle al ciudadano que valore las solicitudes o las propuestas que le esté haciendo el abogado. Es una figura que ciertamente es controvertida, porque efectivamente casi todos los que ejercen la abogacía, al momento de presentar pruebas, sobre todo para presentar pruebas o para hacer afirmaciones, se incurre en mentiras o falsedades, en documentos apócrifos o mal utilizados, creados por sí mismos, o con los testigos, por ejemplo, que no siempre son los idóneos, que son preparados, son aleccionados, y que muchas veces no son verdaderos elementos de información real y verdadera. O sea, ¿cómo debe actuar con los mejores principios los abogados? Por esas circunstancias, las facultades de derecho deben fortalecer la conducta ética de los abogados, estableciendo la normatividad en el sentido de configurar como delito, pues es una forma de inhibir y de atacar este problema. En segundo lugar, los colegios de abogados deben incidir mucho en la conducta de sus miembros. Para tal efecto deben establecer disciplinas, seminarios, cursos de deontología profesional, o sea, de cómo debe comportarse un abogado en el ejercicio de su profesión. Y en tercer lugar, en la formación de los abogados en las escuelas de derecho,
en donde les fortalezcan los aspectos éticos de la conducta en el ejercicio profesional y la deontología. El fraude procesal viene a ser una figura que va a revolucionar al derecho procesal, porque en cierta medida va a darle mayor claridad y transparencia a los juicios, quitándose de encima todo tipo de aportaciones negativas de abogados que obedecen a conductas ajenas a la limpieza procesal. Este problema del fraude procesal no es nuevo, apenas se está tipificando como delito, pero ha existido desde siempre, y desde luego la mejor prueba de que siempre ha existido en el ámbito laboral, por ejemplo, es la información de que más del 50% de los expedientes que se están tramitando tienen vicios de origen, pruebas inventadas, documentos falsos, testimonios también alterados, y esto desde luego es una situación muy grave por las consecuencias que tienen los juicios, los resultados, los laudos que se dan sobre pruebas falsas. Así es, y eso es en el ámbito laboral, pero bueno, habría que ver cómo impacta en el resto de las materias del derecho, ¿no? Cómo impacta en el ámbito penal, cómo impacta en el ámbito civil, porque se puede dar en todos los casos, y aquí lamentablemente pues genera injusticia. Sí, desde luego es una cuestión que inexplicablemente no se había examinado, no se había atendido, no se había resuelto, y qué bueno que ya se haya creado esta figura del fraude procesal, porque si aplica la ley, porque también son dos cosas diferentes, una cosa es una legislación muy buena y otra cosa que es su implementación y aplicación en la práctica. Si se aplica y se castiga, por ejemplo, a los abogados que incurren en este tipo de fraude procesal, pues lo van a pensar los demás para volver a incurrir en ello, ¿no? Sí, la verdad es que es necesario que se lleve a la práctica. Es increíble, ¿no? Parece que se habían acostumbrado, incluso en los juzgados, a que les presentaran pruebas falsas, firmas, testimonios, y simplemente, bueno, si se determinaba a través de peritajes y con el transcurso del proceso que no eran válidas, pues ya, bueno, se desechaban, no se tomaban en cuenta, pero no había una sanción para quien trataba de engañar al juez, lo cual ahora se va a poder hacer, y es muy importante para evitar que estas prácticas, estos vicios se sigan registrando. Esta figura delictiva penal del fraude procesal equivale mucho a lo que en Estados Unidos se llama perjurio, y que es un delito allá perseguido y castigado con severidad. Bueno, Richard Nixon perdió el cargo no tanto por espiar al Partido Demócrata, sino más bien por haber mentido que sabía y que conocía a él y que había ordenado eso, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema bastante fuerte del que poco se había tratado, que indudablemente los abogados lo conocen muy bien. Y bueno, como mencionan nuestros entrevistados, para que exista también tiene que haber complacencia, petición a veces, complicidad por supuesto, de la persona que contrata al abogado. Entonces ahí habría que ver si la responsabilidad es compartida o si solamente se va a sancionar al defensor. Por ejemplo, en el caso del fraude procesal en materia laboral, pues cuántos laudos desfavorables o perjudiciales para los trabajadores que tenían razón en su reclamo y con testigos falsos no lo consiguieron. Pero también a la inversa, cuántos patronos no habrán sido condenados a pagar indemnizaciones que no deberían serlo porque no tenían ellos la culpa, pues no había causa para ello, sino porque hubo pruebas falsas. Pero así nos vamos también, no se diga en el ámbito penal. Por ejemplo, cuántos inocentes no estarán presos por pruebas inventadas, y también cuántos delincuentes no andan libres en las calles porque también inventaron pruebas a su favor. Sí, el tema es muy delicado, es muy importante, y bueno, aunque parece increíble que hayamos pasado tantos años sin que se tipificara esta conducta, que según hemos visto por lo que se ha comentado, tanto por el secretario de Trabajo como por los propios abogados, es una conducta que se repite, que se da de manera constante, entonces ya era necesario ponerle un alto a estos vicios. Sí, desde luego, porque también implicaba pues por una parte la injusticia cuando se condenaba a inocentes, pero también la impunidad que procuraba a quienes eran culpables y eran capaces de conseguir pruebas falsas, ¿no? Sí, por supuesto. Así que, bueno, ahora habrá que ver cómo se aterriza ya lo establecido en la ley, este nuevo delito que se ha tipificado, y que ojalá, bueno, los abogados primero no quieran incurrir en esos vicios, y si lo hacen, pues que existan sanciones ejemplares para evitar que se sigan cometiendo. Sí, desde luego no hay mejor educación que la sanción cuando alguien incurre en conductas pues sancionables, y por lo contrario también cuando no se castigan, cuando no se sancionan, pues cuando no hay un castigo ejemplar,
esto fomenta, estimula la repetición de esas conductas delictivas. Sí, lo ideal es que, como dijeron los abogados que entrevistamos, exista mayor transparencia en torno a los procesos que se llevan a cabo, que se dé también la certeza de que las pruebas, los testimonios, todo lo que se está presentando sean documentos reales. Bueno, para eso también hay peritajes, pero pues que sí, se castigue a quien intente engañar al juzgador y obviamente que eso esté plenamente comprobado también, que no se vaya a ver por ahí chivos expiatorios o sanciones pues que sean injustas. Así es. Bueno. Vamos a un corte y regresamos con otros temas.